Hermano, buenos días. Los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y es un honor nuevamente poder estar delante de ustedes y poder tener este tiempo especial dentro de la palabra de Dios para seguir escudriñando la verdad y las cosas que Dios tiene para con nosotros y las cosas que Él ha preparado y la luz que Él quiere que nosotros podamos recibir en este tiempo. Antes de empezar, quiero pedirle por favor que incline su rostro y vamos a dar gracias a nuestro Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Recibe el honor y la gloria. Gracias te damos, Padre, por este tiempo especial. Bendito Dios, por tu palabra de gracia, por tu palabra, Señor, que nos ayuda, por la palabra que abre nuestros ojos a la verdad, a las cosas espirituales. Y Padre, nuestro corazón está agradecido, Señor, gracias por el tiempo en que vivimos, por fortalecer nuestra fe, nuestra confianza. Gracias porque estás con nosotros en todo tiempo de nuestra vida. Tu bondad es con nosotros, Señor. Y Padre Celestial, oro, Señor, por este tiempo, oro para que podamos juntos entender, Señor, tu palabra y para que podamos caminar siempre en la verdad y con nuestros sentidos espirituales abiertos, Señor, afinados para poder discernir los tiempos en los cuales estamos viviendo. Padre, en el nombre del Señor Jesús, recibe el honor y te agradezco, Señor, por cada vida que está al frente, por cada hijo tuyo, bendito Dios amado, precioso, valorado, cada hijo tuyo que está aquí, Señor, para recibir tu consejo y tu palabra. Padre, gracias por tu fidelidad, tu amor profundo y tu cuidado, Señor, siempre atento a la vida de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, en el todopoderoso nombre de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, hermano bendito, hermano precioso, gracias por estar aquí nuevamente y lo saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, donde sea que nos esté viendo. Gracias por la vida están de diferentes lugares, mi sobrino que está por Chile, mi hermano Daniel también que está allá en Estados Unidos, o perdón, en Canadá, Kimin que está también allá en los Estados Unidos, y toda la iglesia aquí en Cajamarca, amigos también que están por Chiclayo, Walter, y todos realmente. Así que es un honor, un privilegio el poder compartir el consejo, la palabra de Dios, y más que todo poder entender las cosas que Dios tiene, las cosas que Él ha preparado, y aprender en este tiempo las cosas que van a venir en un tiempo futuro. Así que antes de ir, le dije, antes de entrar un poco más profundo a este ámbito, a estos eventos futuros y la intención que tenemos en nuestro corazón de poder comprenderlos, vamos a hacer una pausa necesaria en las cosas que estamos compartiendo. Ya terminamos con un aspecto, digamos así, acerca de la generación o la civilización que vivió previo a Adán. Entonces, desde ahora, una nueva civilización, una nueva creación entrará en escena y es el hombre. Entonces quiero aclarar también que todo lo que hemos enseñado acerca de estos ovnis, no lo enseñamos porque sea algo sencillamente atrayente, porque pueda ser como una película, sino porque necesitamos tener una postura y una respuesta ante lo que vendrá sobre la tierra y ante lo que puede manifestarse en algún momento, en algún sitio, no lo sabemos. Entonces quiero mostrarle, antes de cerrar esta parte, quiero mostrarle algunos versículos con respecto a lo que está escrito en la palabra de Dios con referencia a este tema. Uno es el Salmo 68:17. Dice allí que los carros de Dios se cuentan por millares de millares. Ahora, tal vez para nosotros el asunto es a qué se referirá eso, ¿verdad? ¿A qué se referirá aquellos carros de Dios? Pero sabe que quiero solamente contarle algo acerca de Cristóbal Colón. En los registros de Cristóbal Colón también los ovnis son mencionados y él los llama barcos voladores, es decir, según su propia realidad. Muchas veces hay cosas así que no están tan claras, pero que sencillamente van a hacerse más claras conforme el tiempo avance. Ahora, otro versículo que quiero también que usted pueda conocer es Isaías 66:15. Este versículo apunta al tiempo en el cual nuestro Señor Jesucristo vendrá sobre la tierra. Isaías 66:15. Porque he aquí que Jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellinos,
para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. Dice la palabra de Dios que Él vendrá con fuego y sus carros como torbellinos. Entonces, vemos aquí una alusión a algo, ¿verdad? A los carros de Dios. Esta vez en el momento de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no sabemos. Hay cosas que están ahí en la palabra, pues hay cosas que están ahí y que de repente no podamos entenderlas totalmente ahora, y no quiero ir más allá tampoco, quiero dejar este asunto ahí. Pero la Biblia habla de los carros de Dios, quiere decir que no va a venir sencillamente Él, algo más vendrá cuando Él venga. Muy bien, lo dejamos ahí. Y vamos a entrar, le dije, vamos a hacer un punto, un acápite, una pausa antes de ir más adentro de la palabra de Dios acerca de ya la nueva creación que es el hombre, y también todo lo que hubo en aquel tiempo. Vamos a entrar entonces en este tiempo a una realidad, vamos a ver la realidad acerca del mundo espiritual y cómo es. Saben que algunos cristianos viven atemorizados cuando se habla acerca del mundo espiritual negativo, ¿ya? Debido a la ignorancia que hay acerca de la palabra de Dios. Ahora, la Biblia no trata de debatir, ni de demostrar, ni de defender tampoco la existencia del mundo espiritual, sino que sencillamente da por sentada, mientras nos relata algo, mientras nos va contando algo. La Biblia da por sentada estas cosas. Entonces la Biblia dice que no hay nada nuevo debajo del sol. La palabra de Dios está escrita desde hace mucho tiempo y siempre ha dicho lo mismo. Ahora, la luz con la que leemos nosotros es más o es menos, pero lo que está escrito ha permanecido desde hace muchos siglos. Puede ser que escuchemos algo revelador, pero no es nada nuevo. Ahora, eso tenemos yo quiero que usted pueda entender eso. O sea, podemos tener más luz acerca de algún tema, alguna área de nuestra vida. La luz o los ojos con que miramos, la comprensión, el entendimiento que tengamos puede ser diferente. Pero no es nada nuevo, ¿verdad? Es lo mismo que cuando hablamos acerca del poder que hay en nuestras palabras, que hay que tener cuidado. La Biblia dice: la vida y la muerte están en poder de la lengua. Entonces siempre he dicho eso, pero hay algunos cristianos que recién han entendido la importancia de no hablar palabras negativas, palabras malas, palabras de muerte, palabras de enfermedad. Muchos cristianos recién lo han entendido, otros todavía no lo han entendido. Entonces, cuando lo entiendan será revelador, pero no es nuevo, ha estado siempre en las Escrituras. Amén. Entonces Dios, hermanos, no nos ha dejado sin un conocimiento acerca del mundo espiritual. Estamos viviendo una época decisiva en cuanto al destino presente y futuro de la humanidad. Dios necesita de gente valiente. Dios necesita de ti para poder llevar al mundo hacia Él, para conducirlo hacia Él. Ahora, con la salida de la iglesia del planeta Tierra, cuando la iglesia salga, el periodo de la gracia expira y va a empezar cosas inimaginables. Entonces, pero de todas estas cosas que hablamos, la Biblia siempre es la principal fuente de nuestra enseñanza y de nuestra edificación. Algunas veces vamos a servirnos de experiencias de la ciencia, de la arqueología, de evidencias físicas también, que son válidas mientras no contradigan la palabra. Sin embargo, ningún conocimiento sobre el mundo espiritual puede ser más exacto o verdadero que aquel que nos brinda la palabra de Dios, que aquel que viene por aquel que creó todas las cosas, ¿verdad? Y aquel que vive dentro del ámbito espiritual, que es nuestro Dios, nuestro Padre. Lo que no está escrito en la palabra de Dios en cuanto a este u otros temas, como dijo alguien, será o serón. ¿Qué quiere decir esto? Que será verdad o no, dependiendo de si concuerda con lo que ya está escrito, y la palabra de Dios, la cual debe ser la base de todas nuestras creencias por ser el libro de Dios, y en él Dios nos ha revelado su verdad. Entonces, vamos a ir así a la palabra de Dios. En 1 Corintios capítulo 4, verso 6, las Escrituras nos instan a no pensar
nada más allá de lo que está escrito. O sea, Dios quiere que no vayamos más allá de esas cosas. Hay cosas, es decir, no quiere decir que no podamos aprender o entender ciertas cosas a partir de experiencias o ciertos hechos, pero la palabra siempre tiene que prevalecer. Entonces no podemos sacar un razonamiento, una doctrina a partir de algo que no está en la palabra de Dios. Dios nos ha dado lo suficiente para entender muchas cosas acerca del ámbito espiritual. Entonces, este principio que leemos nosotros en pantalla es un buen principio bíblico y una de las reglas de interpretación básicas, importantes, que nosotros tenemos que considerar. Algunas personas, por ejemplo, han adquirido un cierto conocimiento acerca del mundo espiritual, a veces a través de una relación ilícita con él. O sea, a veces han tenido cierta experiencia que no lo ha provocado Dios o no la han entendido. Por ejemplo, recuerdo que cuando iba a un lugar me parecía que ya había estado en ese lugar. Entonces, mucha gente ha tenido así y ha comenzado a tener doctrinas a partir de ciertas experiencias. Entonces, pero la Biblia no nos dice acerca de una otra vida y que ya uno viva una vida regresiva, si uno viva continuamente y muere y otra vez vuelve a vivir. Como conocí a alguien que en estos, hace como 3 semanas me dijo que había indagado algo por la Deep Web y que la muerte no existe. Entonces hay cositas que no se puede hacer doctrina a partir de razonamientos humanos, no se puede hacer doctrina a partir de experiencias. Es la palabra la que nos dice. La Biblia dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. No, el juicio no viene inmediatamente, pero el siguiente paso después de la muerte va a ser el juicio. Entonces mucha gente hacía practicar la ouija, el espiritismo, ha tenido mucho contacto con el ámbito espiritual, entonces o conversar porque de repente se le apareció a alguien y le dijo que era un familiar y le comenzó a hablar y dice, es mi tío, es esto, es mi papá o lo que sea. Entonces mucha gente ha tenido cierta experiencia espiritual. Yo creo que todas las personas, Daniel mismo, recuerdo que había una persona un familiar suyo que le contó que alguien lo estaba observando sin que estuviera observando y sabía lo que estaba haciendo en casa sin que estuviera presente, y la otra persona estaba, creo que por Trujillo, entonces una mujer, pero lo estaba mirando todo lo que hacía, le decía, estoy viendo, te estás mirando, estás haciendo esto, estás haciendo lo otro. Y hay muchas experiencias espirituales que a veces la persona no las entiende. Entonces lo que vamos a hacer es ir entrando a tener en primer lugar la evidencia de ese ámbito espiritual, de que es real, de que existe, y después vamos a entender muchas cosas. No vamos a explicar todo porque el tema es demasiado largo, pero sí hay cosas que usted necesita conocer, que usted necesita saber. Después habrá cosas que vamos a ir entendiendo conforme entremos en la palabra de Dios. Vamos a ir viendo de dónde proceden los demonios conforme sigamos el tema escatológico. Ya siguiendo el tema escatológico, muchas cosas van a ser entendidas, muchas cosas vamos a poder darnos cuenta de lo que ha pasado y qué significa. Entonces vamos a ir entrando a la palabra de nuestro Dios con todo esto. Entonces la única fuente de autoridad para hablarnos sobre el tema del mundo espiritual es Dios y es su palabra, así la fuente autorizada en la materia. Entonces, le decía, no vamos a entrar todavía a esos temas de los eventos futuros, pero sí a temas sobrenatural, porque son necesarios que los conozcamos, porque cada vez habrá una mayor intervención espiritual en el tiempo en que estamos viviendo. Eso sí, prepárese, porque vamos a entrar en tiempos sobrenaturales. Va a haber mucha gente que va a ser poseída por demonios, mucha gente debido a la idolatría, debido a las cosas que practica. Entonces Satanás se va a hacer más evidente conforme avance el tiempo. Entonces vamos a ir entrando para entender esto. Y vamos a la palabra de Dios, al libro de Hebreos, capítulo 11, verso 3. Lo primero que vamos a ver es que hay dos dimensiones. Ya Hebreos 11:3 dice la palabra de Dios, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que
lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dice la Biblia que todo llegó a ser por la palabra de Dios. Dios habita el ámbito espiritual. La Biblia dice Dios es espíritu. Entonces, cuando Dios creó todo, Dios lo hizo a través de su palabra. Dice la Biblia, por la fe entendemos que se hizo haber sido constituido el universo o los mundos, las civilizaciones, por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, las cosas que usted ve con sus ojos espirituales o con sus ojos naturales, fue hecho de lo que no se veía. No dice que no existía. La gente cuando no ve algo dice no existe. No, no se ve no significa que no existe. Hay una realidad paralela, un mundo invisible, que es ese mundo del cual proceden las cosas sobrenaturales. Entonces, hay una realidad paralela. Entonces, dos dimensiones, ¿verdad? Dos mundos, dos dimensiones, y en cada uno hay seres, ¿verdad? Hay seres que físicos. Nosotros vivimos en un mundo físico, un mundo material, porque tenemos materia, nuestro cuerpo. Entonces, nosotros estamos aquí en la tierra, pero vivimos en un mundo donde ejercemos nuestros sentidos, ¿verdad? O todos nuestros sentidos físicos, porque el mundo es material. Entonces, pero hay un mundo espiritual, ¿ya? Un mundo que coexiste con este mundo de una realidad paralela, es el mundo espiritual. Hay seres aquí como nosotros que tienen un cuerpo. También vimos que hay otro tipo de seres también que tienen también un cuerpo, ¿verdad? Entonces ellos pueden interactuar. Hay seres que están en el mundo espiritual. Hay seres que interactúan en ambas dimensiones. O sea, pueden manifestarse físicamente como pueden manifestarse también espiritualmente. Pero hay seres que esencialmente, digamos así, tienen cuerpo material, ¿ya? Tienen un cuerpo material. Ya conforme vayamos viendo, vamos a ir explicando algunas cosas y vamos a hacerlo rápido para poder cubrir todo lo que tenemos esta mañana, todo lo que Dios tiene para nosotros esta mañana, y también vamos a ver un video que ilustra la actividad espiritual. Ahora, entonces solo existen dos ámbitos, ¿ya? No hay más. Dos ámbitos, dos dimensiones, dos realidades, dos esferas, dos mundos, como lo queramos llamar. La física, material, la que es normal para nosotros, la sensorial, y la espiritual, que es a la vez sobrenatural y extrasensorial. Es decir, no se puede tocar un espíritu con nuestras manos, ¿verdad? Menos que del otro lado haya cierta intervención, cierta manifestación, digamos así, para que pueda ser percibida a veces por el cuerpo, pero necesariamente tiene que haber intervención espiritual. A veces también nuestro propio espíritu puede percibir esa realidad, porque somos en esencia seres espirituales. Entonces, Nehemías 9:6, vamos viendo ahí en la palabra de Dios, Nehemías 9:6 dice ahí la escritura: tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos. Noten, los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército. Está hablando de los ángeles, porque está hablando de los cielos de los cielos. Y explicamos eso habla del tercer cielo, que es la habitación de Dios. No se está refiriendo a los luceros y lumbreras. Los ángeles también son llamados estrellas. Dice allí: la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos, nuevamente los ángeles, te adoran. Entonces, todo este versículo está hablando acerca de seres que tienen inteligencia. Está hablando de seres que pueden adorar a Dios. Está hablando de ya todo lo que tenga vida, ya todo lo que tenga vida, como dice la Biblia, lo que respira, alabe al Señor. Entonces está hablando de que Dios es el autor de todo. Este pasaje está reconociendo esa autoría del Señor sobre todo lo creado. Ahora dice la Biblia, noten ahí que ahí está hablando de cosas físicas y está hablando de cosas que no son físicas, ¿verdad? Porque está hablando de los ángeles y está hablando también de lo creado, de lo que está aquí. Todo ha sido creado por Dios, pero hablo de cosas espirituales que no se ven, o materiales y inmateriales. Entonces, todos los habitantes del mundo visible
e invisible, son esencialmente seres espirituales, ¿verdad? Miren, ahí esto quiero que entiendan. Todos los habitantes, hablando de seres pensantes, todos son seres espirituales. Y ahora los demonios, los ángeles, todo lo que vimos, pueden razonar, pueden pensar, tienen emociones, odian, entonces expresan lo que quieren hacer. Entonces, todo eso es así en el ámbito espiritual, ya todo lo tienen ellos digamos así, son seres espirituales inteligentes. Ahora, no tan inteligentes como vamos a ver porque desecharon a Dios, pero sí tienen la capacidad de razonar, vamos a decirlo de esa manera. Entonces, ahora otra cosa que uno puede entender es que solo pueden reproducirse los que poseen un cuerpo físico. Ya no hay reproducción en el sentido espiritual, espíritu a espíritu. No hay reproducción, solamente los que tienen un cuerpo físico como el nuestro, o como vimos también en un video acerca de una criatura que tenía en su estómago, humanoide, que tenía 3 huevos en su estómago, ¿verdad? La criatura ya estaba muerta, los huevos estaban muertos, pero se reproducía. ¿Por qué? Porque tiene un cuerpo material, ya tiene un cuerpo físico. Ahora, otro punto es que todos ellos tuvieron su inicio en la ley dada por Dios. Dios ha dado una ley de la vida, una forma como la cual se reproduce algo. Entonces, pero como vamos a ver más adelante, no toda clase, y yo quiero que entienda esto, que recuerde esto, no toda clase de carne que habita sobre la tierra fue parte del designio o la intención de Dios. Es decir, no todas las carnes fueron parte de su intención, y eso también lo vamos a ver más adelante. Le decía, muchas cosas vamos a entenderlas más adelante. Ahora lo que quiero es que usted entienda ciertos principios. Ahora, Colosenses 1:16 dice la Biblia ahí, porque en él fueron creadas todas las cosas, ya las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Todo fue creado por medio de él y todo fue creado por él. Dice la Biblia, para él. Entonces todos, la Biblia dice, Dios es creador de todas las cosas. Nuevamente, ya aquí está incluido Satanás, porque la Biblia dice que él también fue creado. Todo tuvo su inicio en la esfera espiritual. Ya todo se inició ahí. Recuerde que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es decir, la realidad espiritual es mucho más real que lo que ven nuestros ojos. Entonces hay cosas que nos pueden parecer en el ámbito físico, pero que pueden ser causadas por el ámbito espiritual. Entonces, todos fueron creados en esencia seres espirituales. Nosotros somos seres espirituales. Los demás seres espirituales son sin final. Ningún ser espiritual tuvo un comienzo, pero no tiene un final. Quiere decir que tienen una existencia eterna. O sea, si es que ellos poseen, como nosotros, un cuerpo físico, entonces ellos están sujetos a muerte. Por eso es que hemos visto también seres alienígenas con cuerpo y muertos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si tienen un cuerpo físico, esencialmente pueden morir. Hay una diferencia con los seres que son espirituales, que pueden adoptar una forma física, pero no pueden morir porque no tienen un cuerpo material. Entonces su esencia es ser espiritual, que puedan romper ciertas leyes y pasarse a este ámbito y aparecer como con un cuerpo en apariencia físico, pero no tienen un cuerpo físico. Si tienen un cuerpo material, entonces pueden morir. Ahora, la Biblia dice todas las cosas, ¿verdad? Todas las cosas es todo lo que compone la creación de Dios, lo material y lo espiritual. Hay cosas que están ocultas a nuestra vista, hay cosas que sí podemos verlas con nuestros ojos, entonces, pero hay cosas que están veladas al ojo natural. Por ejemplo, el Hades o el Seol. Ahora,
y los ángeles también, como están denominados aquí, dominios, principados, potestades, toda digamos, está tomando ciertas categorías angelicales dentro de los grupos que hay angelicales. Creo que son como nueve tipos de ángeles que hay en las escrituras, 9 tipos de ángeles que Dios ha creado. Entonces, la Biblia está hablando acerca de que todas las cosas los ha hecho Dios. Ahora noten ahí, dice la Biblia, que Dios lo hizo también para él. Satanás, los ángeles, todos fueron creados para él, pero Satanás rompió el orden de lo creado y fomentó la rebelión, y parte de ellos se han rebelado contra Dios. Entonces ya se rebelaron, y ahora se alteró todo ese propósito de Dios, pero inicialmente el propósito de Dios fue que todo lo creado fuera para él, igual tú, igual yo, igual los ángeles, igual todo. Ya Dios lo creó inicialmente para él, pero por la capacidad de decidir simplemente escogieron mal. Nosotros hemos escogido bien, gracias a Dios. Estamos en el equipo vencedor, en el equipo ganador. Ahora vamos al Salmo 115, 16, y vamos a ver. Entonces hay dos esferas y hay habitantes, ¿verdad? El Salmo 115, 16 dice la Biblia: los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Entonces el hombre debiera ser el único poblador sobre la tierra, pero no lo es, ¿verdad? En la tierra deambulan otro tipo de seres, algunos son corpóreos, otros son incorpóreos, son invasores no deseados. Entonces, pero todo esto se compone, ¿verdad? Según lo que vimos también en Filipenses 2, 10, 11, dice la Biblia: para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Obviamente este versículo se está refiriendo de los que tienen rodilla, tienen lengua. Está hablando también que tienen una capacidad intelectual. No está hablando de cosas inanimadas, ya está hablando de seres que que pueden razonar, que pueden pensar. Pero se está refiriendo principalmente a los rebeldes, como alguna vez vimos. No se está refiriendo a seres humanos, sino a otro tipo de seres que están llenando estos ámbitos. Ahora, el apóstol Pablo habló de 3 ámbitos de realidad existencial, quiere decir donde viven, ¿verdad? Donde tal vez sean donde se originaron como celestiales, o donde se mueven, donde es su ámbito de acción. Pero la Biblia habla de seres que hay en los cielos, la tierra y debajo de la tierra. Ahora, no todos ellos poseen un cuerpo material, pero todos tienen un cuerpo espiritual. Ya no son vapores difusos, pueden parecernos, pero tienen un cuerpo espiritual que es real, totalmente real en el ámbito espiritual. Por eso es que son identificados. Dios puede identificarlos, ¿verdad? Porque tienen un cuerpo, tienen un nombre. Entonces ellos actúan en ese ámbito, en el ámbito espiritual. La Biblia dice en Primera de Corintios 15:44, la parte B: se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Y eso está hablando acerca del tiempo en cual nosotros vamos a experimentar un cambio en nuestro cuerpo, cuando veamos a nuestro Señor Jesucristo. Pero la segunda parte, la que quiero tomar yo, dice allí: hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Ya, entonces esta palabrita cuerpo animal se está refiriendo al cuerpo natural. Ya está traducido así, pero se refiere al cuerpo natural. Hay un cuerpo natural humano, digamos así, material, pero hay también un cuerpo espiritual. Entonces hay un cuerpo espiritual. Entonces solo queremos que tengamos una visión panorámica, ¿verdad? No quiero entrar mucho, pues le dije hay mucho que cubrir. Entonces solo queremos que tener no tan pegada a la descripción, sino hay cosas que va a entenderlas conforme avancemos. Ya conforme avancemos usted va a entender muchas cosas que todavía no puedo describir aquí. Ahora, Mateo capítulo 12, verso 25, 26. Ahí quiero que nos situemos esta vez. Dice allí la palabra: sabiendo Jesús
los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Ahora, algunos ingenuos todavía piensan que hay brujería buena y hay brujería mala. Que si un brujo te hace mal, entonces otro te hace bien. Lo que está diciendo este pasaje es que Satanás no echa fuera a Satanás. Las personas que practican, que van al brujo para que sean limpiados, no van para hacer mal, pero van para ser limpiados, están siendo engañados. Ellos están haciendo esclavos de la brujería y los demonios están trayendo más mal en otras áreas a sus vidas. Están atando a las personas con cosas peores. Entonces ellos están buscando puertas abiertas. Entonces él no está dividido. Eso es lo que quiero que entiendan. No están luchando uno contra otro. Entonces ellos están actuando de manera inteligente para atrapar las vidas y las almas de la persona. Satanás no tiene ningún rastro de bondad en su corazón. Él no tiene ninguna misericordia para ningún ser humano, ni siquiera para aquellos que él están sirviendo abiertamente como satanistas y cualquier otro tipo de esas cosas. Entonces, Jesús, noten en este pasaje, Jesús habló acerca de un reino, ¿verdad? Satanás está a la cabeza y no está dividido, pero él habló de un reino que está sumamente organizado para robar, matar y destruir al ser humano. No hay nada más que está en juego. Él no quiere el dinero, ni el oro, ni las cosas. Él quiere al hombre. Busca adoración, pero busca el alma de las personas. Así que no hay nada más en juego. Y esto tenemos que entenderlo, porque como iglesia nosotros tenemos que hacer algo por las personas, tenemos que orar por ellos y buscarlos y ayudarlos y sacarlos de la oscuridad, sacarlos de las tinieblas. Ahora, volviendo al punto, entonces Filipenses hablaba de tres grupos, ¿verdad? Los que están, los que pertenecen al cielo, o los que son del cielo, o en este caso seres que pertenecían al cielo, que eran los seres angelicales, que desde el punto de vista nuestro son extraterrestres, que son los ángeles caídos, ¿verdad? Que también van a ser parte de lo que vendrá sobre la tierra. Y eso vamos a verlo un poquito más cuando el siguiente domingo, ya cuando entremos a otro aspecto más de la operación de Satanás, con miras a ver el futuro, ¿verdad? Para tener más claro cómo será el futuro, estamos viendo lo que fue en el pasado, porque la historia vuelve a repetirse. Entonces la Biblia, cuando dice, está hablando de Filipenses 2, de los que están en el cielo, no se está refiriendo a los seres humanos. Hay seres humanos que ya están en el cielo, que ya están en la presencia de Dios, no directamente. La presencia de Dios lo llena todo, pero estamos hablando de estar en el cielo, en el lugar de Dios, ni tampoco estamos hablando de sus santos ángeles. Efesios 6:12 dice la Biblia, Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, todo esto son ángeles, una categoría organizada de ángeles contra quienes luchamos. No luchamos en un sentido contra todos ellos. Hay algunos de ellos que se encarga el Señor. Hay algunos de los que nos encargamos nosotros, hasta donde Dios nos ha dado o nos da la autoridad. Por eso no sabemos realmente. Lo que Dios nos pide es que oremos, pero hay que saber que hay una lucha, ¿verdad? Hay una lucha. Ahora, aquí no están incluidos los extraterrestres como seres que pertenecen al cielo. Ellos no pertenecían al cielo. Recuerden, ellos eran de la tierra. Salieron por causa de lo que pasó, pero están ocultos o escondidos en alguna parte. Entonces ya vamos a ver cuando veamos acerca de esta parte espiritual. Pero no se están refiriendo a ellos. Y ellos ni siquiera son mucho tenidos en cuenta. Realmente, solamente son parte del engaño de Satanás, pero hay algunos que tienen
tienen parte activa en lo que se está haciendo en la tierra. Efesios 2:2, la Biblia llama a Satanás, este versículo alude a nuestra vida pasada, ¿ya? De cómo vivíamos antes. Pero dice la Biblia, define a Satanás como príncipe de la potestad del aire. Así vivíamos antes, dice la Biblia, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es decir, Satanás sigue trabajando en la rebeldía, sigue trabajando en la desobediencia, sigue llevando a esa gente a la rebelión contra Dios, como siempre ha sido, ¿verdad? Él trabaja y trabajaba con algunos mientras vivían antes. Antes Satanás los dirigía, aunque era duro de que pueda ser reconocido o que se les pueda decir, pero esa era la verdad. Ahora, hay seres que pertenecen a la tierra. Ahora dice allí, pero como decíamos antes, la pregunta, ¿serán los seres humanos los únicos que están sobre la tierra? No, ¿verdad? Hay demonios y otra clase de seres y habrá tiempo para descubrirlos y desenmascararlos, pero los demonios y los ángeles caídos son principalmente aquellos que tienen más odio contra el hombre. Entonces, yo le dije, hay intervención de estos seres que son llamados alienígenas. Hay una intervención, pero principalmente el odio viene de los ángeles caídos y de los demonios. Vamos a ver ya, no son lo mismo, pero vamos a ver de dónde, ya vamos a ver después de dónde procede. Entonces hay seres que están debajo de la tierra, ¿verdad? Hay seres que tienen un cuerpo, son corpóreos, que están debajo de la tierra. Debajo de la tierra también hay almas humanas, ¿verdad? Y debajo de la tierra también hay, muy por debajo de la tierra, ya en lugares, en los dos puntos, lugares espirituales, también hay demonios que están encerrados y que serán liberados en el Apocalipsis. Entonces hay seres debajo de la tierra, pero en dos dimensiones, ¿verdad? Tanto en la física y tanto también como en la espiritual. Y en eso tenemos que ir pensando nosotros, en esas ambas dimensiones, porque en esas dos dimensiones hay seres. Ahora, debajo de la tierra, una pregunta, yo estaba pensando también en cuanto a eso, ¿se referirá también a las aguas? Porque allí también hay seres. Mire Apocalipsis 20:13. Mire Apocalipsis 20:13, dice allí, y el mar entregó los muertos que había en ellos, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Ahora, noten la procedencia de los muertos. Los muertos salen del Hades. El Hades es el lugar, digamos así, por defecto, donde van las almas de los muertos, de los seres humanos, ¿verdad? Ahí hay otras almas, en ese lugar hay otros espacios, y que no es el punto de descubrir todo lo que hay ahí, pero hay muchos más cavernas espirituales dentro de este Seol o Hades. Pero noten ahí, el punto es que dice la Biblia que el mar también entregó los muertos. Entonces, esta es una declaración que a mí me había entregado. ¿Por qué hay muertos que salen del mar? Voy a reservarme la respuesta para después, ¿verdad? Pero quiero que vaya pensando. Ahora, Job 26:5 dice la escritura ahí: las sombras tiemblan en lo profundo, los mares y cuanto en ellos mora. Dice, las sombras tiemblan en lo profundo. Esta palabra sombras tiene dos significados. Uno es, el judío se refería a ellos de manera general, se refería para los muertos. Ya vamos a ver qué otra explicación tiene también cuando vayamos avanzando. Pero está hablando de muertos, está hablando ellos definían a las personas como sombras o lo que se conoce ahora como fantasmas, ¿verdad? Que la gente le dice un fantasma, ellos llamaban a los muertos como sombras, porque ya no tenían un cuerpo. Entonces, Job 26:5 está hablando acerca de los muertos. Esta palabra tiemblan, esta palabra significa en
hebreo significa retorcerse, las sombras se retuercen en ese lugar. Entonces está hablando de un sufrimiento de seres que están abajo y que están en las aguas. A eso se refiere lo profundo, se está refiriendo ahí a aguas. Otras versiones lo traducen así porque traducen en el fondo o está hablando del fondo de las aguas. Ahora, vamos a ver, les decía, hay regiones espirituales y hay regiones naturales. Entonces, por ejemplo, y hablamos de un mundo paralelo. Entonces, ¿cuál es la ubicación del infierno? La Biblia llama a este lugar infierno presente, el infierno actual, ya, porque propiamente el infierno es el lago que arde con fuego y azufre, que es el destino final de la humanidad, los demonios y todos los rebeldes. Todo tipo de ser que se rebeló contra Dios, ese es su destino final, ¿ya? El destino final es el lago de fuego que se conoce también como infierno, pero hay un infierno presente. Ese infierno presente es llamado en la Biblia Seol o Hades, y la Biblia lo ubica en el centro de la tierra. Proverbios 15:24 dice: el camino de la vida es hacia arriba para apartarse del Seol abajo. Los científicos dicen que el núcleo de la Tierra se alcanza a poco más de 6.000 kilómetros. Noten, tiene toda la Tierra, de punto a punto la Tierra cruza poco más de 12.000 kilómetros. El centro de la Tierra, su radio es poco más de 6.000 kilómetros. Lo máximo que el hombre ha podido taladrar es 12.3 kilómetros. Ya recuerde que son más de 6.000. Pero los científicos dicen que las rocas se vuelven líquidas a los 3.000 kilómetros. 3.000 kilómetros de profundidad ya se vuelven líquidas. Después de eso todo es líquido hasta el centro, y en el centro de la Tierra otra vez, a partir de los 5.000 kilómetros, otra vez se solidifica. Entonces, como su núcleo, unos 1.200 kilómetros es sólido, pero está cubierto luego por una especie de roca fundida, azufre, fuego, que está cubriéndolo a ese núcleo, digamos así. Su temperatura es altísima, ¿verdad? Y quiero que veamos un versículo de Job 38:15. Job 38:15, para que entienda un poco lo que también la parte que dice la Biblia, ¿verdad? Lo que dice la palabra de Dios, lo que dicen los científicos, lo que dice la Biblia. Recuerden, hay regiones, la Biblia describe el Seol en el centro de la tierra. ¿Qué dicen los científicos que hay? Hay fuego, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia? Job 38:15 dice: de la tierra nace el pan y debajo de ella está como convertida en fuego. Se está refiriendo a la tierra. Está diciendo que de la tierra recibimos el sustento, el pan, pero debajo de ella está como convertida en fuego, ¿verdad? Está diciendo la Biblia que hay fuego en el interior de la tierra, esas piedras que se vuelven líquidas. Entonces hay fuego, mucho fuego en el interior de la tierra. Pero el centro de la tierra es un lugar físico, ¿verdad? Y Amós 9:2 hay una implicancia de que uno puede llegar. Dios mismo está diciendo, no se puede llegar, obviamente no tenemos la tecnología para llegar, pero Dios está diciendo, bueno, en el supuesto, dice allí: aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano. Ahora, no se puede acceder normalmente a menos que ocurra una intervención sobrenatural. ¿Por qué? Porque a la vez que es un lugar físico, es un lugar espiritual. Entonces, quiere decir, nadie puede llegar ni al cielo ni al infierno o Hades si Dios no lo permite, o sea, hay alguna clase de intervención sobrenatural. Entonces, yo sé, hay testimonios de gente que ha ido a ese lugar, ¿verdad? Algunos han ido en cuerpo, otros han ido en su espíritu, pero siempre bajo una intervención sobrenatural. Entonces, naturalmente nadie lo soportaría debido al altísimo calor. No puede ser soportado, nadie lo podría hacer. Entonces, es difícil, o sea, pero es una zona espiritual. Si se quiere ir naturalmente, las personas podrían ir y no van a encontrar nada más que el fuego. Dice, hay fuego, solamente fuego. No pueden ver nada más, ellos pueden ver nada más porque es una zona también espiritual. Ahora,
Deuteronomio 32, ahora ya está hablando la Biblia, la tierra como convertida en fuego, ahora la parte espiritual, ¿verdad? La parte espiritual, Deuteronomio 32, 22 dice, porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol, devorará la tierra y sus frutos y abrazará los fundamentos de los montes. Dice allí la Biblia, fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol. Entonces la pregunta quizás es, ¿cuándo se encendió la ira de Dios? ¿Cuándo se encendió su ira? ¿Cuándo fue que el Seol fue formado? Probablemente haya ocurrido después de la rebelión de Satanás, cuando la tierra se volvió un caos. ¿Por qué? Porque antes de que la tierra fuera inundada, los científicos dicen que la tierra estaba convertida como una bola de fuego y que se enfrió su núcleo. El núcleo de la tierra fue enfriado a partir del agua. Entonces, probablemente, y no puede haber sido en otro momento, cuando Dios creó los cielos recién y le puso ahí el infierno, no pudo, porque la Biblia dice que esto los ángeles todos alababan, y para ellos hubiera sido causa de preguntas de saber por qué Dios haría una de esos si nadie se había revelado todavía. Entonces probablemente cuando la tierra se fundió y después con el agua otra vez todo eso se enfrió, entonces en ese tiempo pudo haberse, estas cámaras subterráneas pudieron haber sido hechas. Entonces, hay un lugar espiritual, hay un lugar físico. La capacidad también del ámbito espiritual es diferente y es sumamente mayor. Entonces, la Biblia dice que en Proverbios 30, 15, 16, la Biblia dice que el Seol se ensancha. O sea, que el Seol nunca dice basta, nunca está diciendo basta. Dice la Biblia, hay 4 cosas que nunca dicen basta, ¿verdad? Usted puede ver que ni el vientre materno que nunca ha tenido hijos, entonces quiere tener un bebé, pues. Entonces, cuando tiene un bebé quiere tener más porque el vientre estéril quiere bebés. Entonces, igual la tierra que quiere el agua. Entonces, pero la Biblia dice que el Seol también, ¿verdad? El Seol no dice basta, el Seol también dice dame, y la Biblia dice en Habacuc 2:5, que solo quiero ilustrar esto, el hecho de que los lugares espirituales tienen mayor capacidad, igual como los seres espirituales en fortalezas son mucho mayores que nosotros. Habacuc 2:5 dice, y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio que no permanecerá. Ensanchó como el Seol su alma y es como la muerte que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. En Isaías hay un pasaje similar donde dice que su interior se ensancha. Aquí vimos que también está hablando acerca de este lugar que se ensancha y como la muerte es, que no se sacia, el Seol no se llena, el Seol no se sacia. Este lugar sigue recibiendo las almas de las personas y noten ahí que dice antes, miren, no se sacia, antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. Es decir, la muerte los va juntando. Cuando la muerte termina con ellos, el Seol lo vemos en el libro de Apocalipsis, aliado de la muerte, ambos aliados, ¿verdad? Uno los mata, el otro los reúne, los junta y los lleva a ese lugar. Entonces hay un lugar espiritual. Pueden ser tan incontenibles como puedan serlo, pueden llevarse toda la humanidad y aún así va a tener siempre lugar. Simplemente se va ensanchando su capacidad espiritual. Ahora, Marcos capítulo 5, verso 9, está hablando también acerca del endemoniado, ¿verdad? El endemoniado gadareno, y hay una declaración acá acerca de él. Dice allí, y le preguntó, ¿cómo te llamas? Jesús preguntó a este demonio, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Siempre hay un demonio principal que posee y los demás se meten a la casa, ¿verdad? Los demás se meten de pirañas a molestar también.
Pero noten, ahí hay un demonio principal. Y ahí él le dijo, legión me llamo porque somos muchos. La legión romana estaba compuesta de 6.000 hombres de a pie y un tanto más de pie. Ahora, 6.000 demonios, ¿verdad? Habitaban dentro de este hombre. Recuerdan también, en este caso del endemoniado, que los demonios, miren ahí, los demonios, creo que es en este mismo caso, los demonios le rogaron que salieran de él y se fueron a los cerdos. 2.000 cerdos se precipitaron al mar. Vamos a decir, en el supuesto de que en este hombre haya habido 2.000 demonios y que cada demonio haya ido uno a cada cerdo, entonces estamos hablando de 2.000 demonios. Y si no, si lo tomamos a legión por su nombre, dado que fue combinado por Jesús, legión y 6.000 demonios, entonces estamos hablando de 6.000 demonios residiendo dentro de un cuerpo. Entonces yo quiero que nos demos cuenta la capacidad del ámbito espiritual, que es diferente a este mundo físico donde las leyes dicen que el espacio ocupado por un cuerpo no puede ser ocupado por otro, pero espiritualmente no. Espiritualmente, imagínense, dentro de un mismo hombre que habiten 2.000 o 6.000 demonios, entonces imagínense el infierno, pues el infierno puede contener muchísimas almas. Entonces ahora Satanás no vive en el infierno, pero sí va. Ya Satanás no es, algunas personas dicen, él vive en el infierno. No, digamos así, lo relacionamos con el infierno, pero él no vive en el infierno. Job 18, pero hemos dicho que él sí va. Job 18, verso 14, dice la escritura allí, su confianza será arrancada de su tienda y al rey de los espantos será conducido. Está hablando de los seres humanos. Ya la confianza que la persona tiene, la tienda es la persona, el cuerpo de la persona. La confianza está hablando acerca del espíritu. Cuando el espíritu sale de una persona, entonces dice la palabra, el siguiente paso es ser conducida al rey de los espantos. El rey de los espantos, el rey del terror, como algunos lo dicen, es Satanás, ¿verdad? Y este lugar es un lugar, el Hades o Seol es un lugar espiritual. Y el verso 21 dice, ciertamente tales son las moradas del impío y este será el lugar del que no conoció a Dios. Entonces el infierno es el lugar temporal de las personas que no quisieron conocer a Dios. Entonces, pero es un lugar temporal. Por eso es que leímos que la muerte y el Hades van a entregar los muertos que tienen, los van a entregar para ser juzgados. Ahora, pero obviamente debe haber un lugar donde Satanás se reúna con los demonios, con los seres humanos satanistas, brujos y gente con las cuales que están actuando con ellos para todo lo que se viene sobre la tierra, o donde le rindan cuentas de lo que Satanás les dice. Entonces tiene que ser esto llevado a cabo en lugares espirituales. En lugares espirituales, con accesos espirituales a estos sitios, ya sea que estén físicamente o espiritualmente, pero son lugares a los cuales, digamos así, estamos hablando de que hay sitios, hay lugares espirituales, así como el infierno hay un lugar espiritual que no vemos. En esa dimensión espiritual no es todo aire, no es solamente que ellos caminan en medio de nosotros no, hay cosas, hay lugares. Espiritualmente estamos hablando de zonas, no quiero profundizar más, porque yo no he visto esas cosas, pero sí es un lugar real donde él puede sentarse, donde él puede conversar con todas estas personas. Ahora, cada dimensión, hermanos, cada dimensión observa sus propias leyes. Hay leyes naturales, hay leyes espirituales. Entonces, las leyes espirituales están por encima de las leyes naturales. Quiere decir que las leyes naturales pueden ser rotas. Sí, o cambiadas cuando actúa un poder mayor. Quiere decir que la materia puede ser cambiada. Muchas cosas pueden ser cambiadas cuando actúa un poder
mayor, ¿verdad? Elías corrió más rápido que un caballo, está hablando del Espíritu de Dios. Sansón era capaz de exhibir una fuerza sobrenatural, al igual que el endemoniado, ¿verdad? Que la Biblia dice que era capaz de romper las cadenas. Entonces, él por acción demoníaca, Elías o Sansón por la fuerza sobrenatural que le confería el Espíritu Santo. Cuando Moisés echaba su vara a la tierra, se convertía en culebra. Los magos de Faraón también fueron capaces de reproducir este milagro. O sea, pudieron cambiar la materia. No se sorprenda de esto. O sea, él puede cambiar la materia, puede hacer que una estatua hable. Estamos hablando de un poder sobrenatural. La materia no puede ser cambiada a menos que exista presión espiritual, una fuerza espiritual que no está sujeta. Recuerden que lo natural vino de lo sobrenatural. O sea, las leyes espirituales están por encima de las leyes naturales. Y eso es lo que Dios va a permitir a Satanás en los tiempos finales, manifestarse y hacer cosas sobrenaturales aquí en la tierra. Pero va a ser ayudado por el hombre por medio de tecnología que ya está siendo desarrollada. Entonces, pero el diablo no, o sea, el diablo, a pesar de que tiene y puede hacer todas esas cosas, no puede hacer todo, no puede ejercer ese tipo de engaño hasta ese punto, hasta que la iglesia no sea sacada y la oportunidad del hombre termine. Pero no puede hacerlo eso ahora, porque tampoco Dios va a manifestarse con todo su poder y decir, crean en mí, la gente vendría a él, pero no lo haría porque le ama. Entonces, por eso es que Satanás también tiene que actuar bajo ciertas leyes, digamos así, que lo restringen hasta que la iglesia sea sacada. La Biblia dice de Esteban también que fue trasladado de un lugar a otro más rápido que la luz. Dios lo sacó. O sea, estamos hablando de teletransportación, ¿verdad? De ser movido de un lugar a otro, de un sitio a otro. Ahora, Dios ha diseñado las leyes espirituales, pero Dios está por encima de todas esas leyes. Dios, incluso del ámbito espiritual, Dios puede conversar contigo y Satanás no puede ver que está conversando contigo. ¿Por qué? Porque Dios está por encima de todas las leyes. Entonces, hay cosas que Satanás imita, hay cosas que Satanás es capaz de duplicar. Elías fue llevado al cielo por un carro de fuego sin morir. Enoc fue llevado al cielo sin que la Biblia diga cómo. Sencillamente fue llevado al cielo, tal vez lo llevaron los ángeles o tal vez en algún vehículo. No sabemos cómo se dio eso. La cosa es que llegó al cielo a través de algo, ¿verdad? No sabemos si hizo todo ese viaje o simplemente hay un lugar o hay portales espirituales donde se pueden movilizarse mucho más rápidamente. Ahora, lo que quiero es que no se sorprenda de las cosas. Si las cosas inanimadas se mueven, hablen, cambien de forma, no se sorprenda que el diablo que enferma también sane, no se sorprenda que reproduzca las mismas cosas que Jesús hizo con el fin de engañar. En 2 Corintios 11:14 dice la Biblia: no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Esta palabra que la Biblia traduce como disfrazarse es metasgematizó y significa cambiar de apariencia también. Cambiar también de moda, pero cambiar de apariencia. O sea, disfrazarse, pero también significa cambiar de apariencia. Los ángeles caídos pueden engañar a las personas alterando su apariencia. Ellos pueden presentar la forma que ellos quieran con el fin de engañar, figuras religiosas o cualquier cosa. Hay una diferencia con los ángeles de Dios, que ellos usualmente adoptan formas humanas parecidas a los lugareños, a las personas a las cuales quieren ellos librar o quieren alcanzar de alguna manera. Pero el diablo, aunque reproduce muchas cosas que Dios hace en cierta medida, no tiene el mismo poder que Dios, no es todopoderoso, no es omnipresente, no es omnisciente, no lo sabe todo, no está en todo lugar, tampoco es todopoderoso. Como no está en todo lugar ni sabe todas las cosas, necesita organizarse. Por eso es que la Biblia habla del ámbito
del reino de Satanás y de ese ámbito oscuro que está organizado. Las distancias tampoco son diferentes, ¿verdad? Las distancias en el ámbito natural, el ámbito espiritual son diferentes, las velocidades son diferentes. O sea, los ángeles caídos pueden viajar a este mundo. Imagínense qué distancia hay de millones y millones de años de luz para que termine el universo. Y Dios está al final del universo, al norte. Pero imagínense cuántos millones de años luz que significa viajar por un año a la velocidad de la luz. Imagínense Satanás para que vaya y acuse y se presente delante de Dios para ejercer esto de acusar. Entonces imagínense los ángeles que vienen a la tierra, cuántos miles y millones de años, ya no existiría nada, se acaba todo el plan de Dios, de salvación y todas esas cosas. Ellos tienen que ir a dar cuentas. Entonces tiene que haber una manera en la cual ellos puedan movilizarse. Las distancias son diferentes en el ámbito espiritual. Ellos tienen formas como llegar rápidamente al cielo. Recuerden, Jacob, el sueño que tuvo, dijo, él tuvo un sueño y vio ángeles que descendían una escalera inmensa que estaba conectando el cielo con la tierra. Y él dijo, él habló de ese lugar como puerta del cielo. Entonces está hablando de como un lugar al cual entras, ¿verdad? Como entrar a una dimensión, tal vez sea un portal o una puerta, no sabemos, pero la cosa es que había una conexión más rápida entre el cielo y la tierra. Recuerden que en Job 1:6 dice la Biblia que hubo un día en que los hijos de Dios vinieron a presentarse ante el Señor y Satanás vino entre ellos. Entonces hay formas, hay ámbitos espirituales, hay dimensiones, hay puertas. La Biblia dice que el cielo tiene puertas, el infierno también tiene puertas. Entonces hay lugar, hay medios cómo se puede llegar, o ámbitos, portales quizás, cómo se puede hacer la conexión entre el cielo y la tierra de forma más rápida. Entonces vamos a detenernos ahí, hermano bendito. Quiero que usted pueda observar un video. La próxima semana vamos a entrar cada vez más profundo en cuanto a digamos así, a descubrir el ámbito espiritual. No se pierda, porque vamos a ver cosas muy buenas y va a entender cosas que hasta que ven nuestros hijos en los dibujos animados, pero que tiene que ver con este ámbito sobrenatural que algunos saben, ¿verdad? Hay gente que está dentro que sirve a Satanás, que conoce estas cosas, pero no todos conocen, o tal vez no todos creen también. Pero vamos a presentar también evidencia de estas cosas, lo que dice la palabra de Dios y las evidencias físicas, materiales, que usted puede ver y decir, esto es verdad, lo que dice la Biblia es totalmente verdad, y es la verdad porque es la verdad. Así que quiero que usted vea este video. Hay cosas que están con el ámbito espiritual. No es para que usted tema, es para que usted tenga los ojos abiertos, se dé cuenta que hay un ámbito espiritual, que hay un espíritu dentro de las personas, y que hay una parte espiritual y una parte material en el hombre, y para que también hagamos algo, porque Dios quiere que nos demos cuenta que ya hemos visto acerca de estos ámbitos espirituales, de estas regiones espirituales, del Hades y el Seol también. Hemos visto todo esto, pero hay que entender que mucha de nuestra familia irá a estos lugares si nosotros no predicamos la palabra de Dios, si no les anunciamos de Jesús, si no les hablamos, si no oramos por ellos para que sus ojos se abran. Muchos no entenderán ni abrirán su corazón a Dios. Así que usted tiene la oportunidad de hacerlo. Esto es para que nosotros veamos cuán real es este ámbito espiritual, y son algunas cosas. Realmente hay muchas más cosas que uno puede ver, y no es todo, ya sencillamente es para ilustrar lo que hemos compartido en esta tarde. Así que muchas bendiciones, hermanos, y los dejo con este video, y que el Señor siga manifestando su gracia y su bendición. No tenga temor de lo oculto. Ore, reprenda el virus, reprenda el mal de su casa, cubra la casa con la sangre de Cristo Jesús. Aunque usted no lo vea, la sangre es real y va a proteger, va a ser como un muro de fuego alrededor de usted y su casa. Y quiero solamente decirles esto. Nuestra próxima reunión vamos a hacerlo el día jueves, ya en la noche, igual a las 8 de la noche, para que aquellos que quieren conectarse y ver también las prédicas de la iglesia en Chiclayo puedan hacerlo, ¿ya? Entonces, y porque hay algunas personas que quieren
escuchar también, entonces tengan esa libertad, entonces, y yo mismo también para poder recibir la palabra el día miércoles en la noche. Entonces ustedes el día jueves nos estamos conectando entonces a las 8 de la noche, y hermanos, así que de todas maneras les voy a hacer recordar a través de las páginas, así que muchas bendiciones y disfrute del amor de Dios. Científicos fotografían alma de un espíritu saliendo de un cuerpo muerto. Tal como lo escuchó, puede sonar asombroso e impactante, pero esta fotografía demuestra el momento exacto en que un alma se desprende para seguir su camino al más allá. Pero ¿cómo se logró dar con este acierto fotográfico que plasma el momento en que el alma de una persona sale de su cuerpo? El científico ruso Konstantin Korotov capturó el instante gracias a una cámara bioelectrográfica que visualiza la energía vital de las personas. Here we are for 545 Live down here on Route 30, just short of the highway overpass at the scene of a two-car head-on collision. No information as to the extent of injuries or details further. We'll keep you posted as we get them. 30 just short of the highway overpass at the scene of a two-car head-on collision. No information as to the extent of injuries or details. But I know who got all power. Somebody say something. Look at that hole right there in the sky. Look at that hole right there in the sky. Hey, Lisa, how you doing?
Look at that hole in that sky. That's who got the power right there. But I know who got all power. Somebody say something. Look at that hole right there in the sky. Look at that hole right there in the sky. Hey Lisa, how you doing? Look at that. Justamente esta extraña sombra cruza por aquel agujero en el cielo. Al hacer zoom se puede notar claramente que no es un avión, no es tampoco una nube. De hecho, pareciera ser que sus pies se mueven. ¿Qué tipo de efecto climático logra esto en el cielo? Por una cámara de seguridad muestra a un hombre a punto de ser atropellado. Segundos antes de que el auto lo impacte, el hombre desaparece y aparece al otro lado de la acera completamente sano y a salvo. Sin duda es un caso impresionante de teletransportación, ya que poniendo el video a cámara lenta se logra ver que el hombre no se teletransporta por sí solo, sino que un ente luminoso llega desde la izquierda y le salva la vida, teletransportándolo unos metros arriba de la acera. También se puede ver que mientras el suceso ocurre, la lámpara más cercana se apaga a la hora del contacto. ఓ ట్రక్ శరవేగంగా అటే దూసుకొచ్చింది. ట్రక్ డ్రైవర్ రిక్షా వాలాను గమనించేంత టైం లేదు. బ్రేక్ వేసేలోపే ప్రమాదం జరిగే పరిస్థితి వచ్చింది. సరిగ్గా అదే సమయంలో ఇది జరిగిన ఘటన. ట్రక్ డ్రైవర్ ఖచ్చితంగా ప్రమాదం జరిగిందని, తాను ఎవరినో గుద్దేశానని భావించి గబగబా ట్రక్ దిగి వచ్చాడు. అటు ఇటు అంతా చూశాడు. ఎక్కడా ఏమీ లేదు. ప్రమాదం జరిగిన ఆనవాళ్లు లేవు. అసలక్కడ ప్రమాదం జరిగితే కదా. రిక్షావాలాను రక్షించిన అదృశ్య శక్తి అతన్ని రోడ్డు పక్కన విడిచిపెట్టింది. అతడు ఆరోగ్యంగా ఉన్నాడో లేదో తెలుసుకుంది. అతడు సరిగ్గానే ఉన్నాడని భావించి అక్కడి నుంచి మెల్లగా వెళ్లిపోయింది. ఇంతకీ ఆమె ఎవరు? అంత వేగంగా ఎలా వచ్చింది? ప్రమాదం జరగకుండా ఎలా అడ్డుకోగలిగింది? Como en el siguiente caso, donde la grabación de una cámara de seguridad revela cómo un hombre se salvó de morir gracias a una intervención que para muchos es divina. El suceso ocurrió en la ciudad turca de Adana. Según informó los medios de comunicación locales, un hombre llamado Serdar, propietario de una pequeña tienda, se hallaba cerrando su establecimiento, retirando los productos que había en el exterior del local. Sin embargo, ocurrió algo impensable. La cámara de seguridad del exterior capta a un hombre desconocido andando tranquilamente por la calle. Cuando llega a la altura de Serdar, le da un toque en el hombro y sigue caminando. El dueño de la tienda se gira para ver quién la acaba de tocar, justo en el momento en que pasaba una furgoneta blanca. De repente, sale desde la parte exterior del vehículo una gran rejilla metálica cruzando la calle, hasta casi darle al dueño de la tienda, que la esquiva en el último momento. Después de lo ocurrido, quien conducía la furgoneta regresó para pedir disculpas, pero no había ni rastro del hombre que le tocó en el hombro. Al día siguiente, decidió revisar las cámaras de seguridad del día anterior para ver lo que había ocurrido en realidad. Las imágenes no engañaban. El hombre misterioso fue quien le salvó la vida, ya que de no haberle tocado en el hombro, no se habría dado la vuelta, siendo golpeado finalmente por la enorme valla, y quizás habría muerto a consecuencia del golpe. Sin embargo, muchos no creen que fuese casualidad. Algo o alguien sabía lo que iba a ocurrir, y actuó en consecuencia para que el hombre que estaba de espaldas pudiese evitar la muerte.
¿Acaso fue un ángel de la guarda? Los que creen en ellos afirman que estos entes siempre están con nosotros, velando por nuestra seguridad en momentos de problemas y peligros inminentes, como así parece que ha ocurrido en este caso.